Un placer estar con el maestro Jorge Gallero en línea del otro lado. Bueno, placer también para mí, aunque sería más placentero hablar de otro tema, pero no podemos no hablar de este porque nos va la vida en lo que está pasando y el futuro nuevamente, ¿no? ¿Qué está pasando y cuál es el tema? A ver. Y está pasando que estamos sustancialmente en default. En realidad lo estamos desde enero del año pasado. Lo estamos desde enero cuando no se le prestó plata voluntariamente a Argentina, cuando hubo que ir al fondo. Porque no en el mercado nadie le prestaba. Y ahí arrancó un proceso de default, de hecho, encubierto por el generoso préstamo del fondo, que da la impresión que se acabó en este momento. Y en un momento en que el default, de hecho, invisibilizado durante todos los meses anteriores, se hace inevitablemente visible, ¿no? Después de las PASO, y no por las razones políticas que las PASO supusieron. Y entonces ocurre, sí, un hecho político que detona más claramente una situación previa, es decir, visibiliza una situación previa. Y entonces el gobierno se vio obligado a empezar con reestructuraciones, con controles, parciales controles a la salida de divisas, que son solo, entiendo yo, y me parece que los analistas serios también, o sea, está sucediendo sustancialmente lo mismo que sucedió en el 89, lo mismo que sucedió en el 2001. Las circunstancias presentes hasta el momento le permiten al gobierno desarrollar actividades parciales de controles y de amague de reestructuraciones que crean la ilusión a quien no ve en profundidad de que todavía no llegamos al fondo de la olla, ¿no? Sí, sí. La reestructuración voluntaria, entre comillas, que están insinuando es parte, creo yo, de estos mecanismos de distracción para no confesar el punto real en el que estamos, que es el fin de esta etapa irresponsable de endeudamiento mayúsculo, que deja como saldo una deuda enorme que creció aceleradamente y que es impagable así como está. O sea, estamos en default y encima con una magnitud de deuda que va a requerir quita. Entonces, Jorge, permítame preguntar, pasó exactamente lo mismo, lo venimos diciendo, estas calecitas de la historia que se reproducen en la Argentina, 2001, 1989. En esa situación estamos, solamente ahora de alguna manera tenemos esta paz aparente, en función de que todavía no se agotaron las totalidades de las reservas, pero la fuga persiste, ciertamente. Dígame, ¿cuál fue la salida? Recuérdeme cuál fue la salida del 89 y del 2001, porque supuestamente sobre la base de esta reiteración, el panorama que viene no será muy diferente, o quizás mucho peor. Bueno, hubo quitas, pagadiós, bonos forzosos, todo el menú que quiera quebrar contratos, por imposibilidad económico-financiera, por quiebra sustancial del Estado Nacional. Pero hoy, los que están anunciando más claramente esto son los órganos externos, privados. Hoy, en medios no dominantes, aparece información muy jugosa, la publican solo El Destape hasta este momento, ¿no? Y Urgente 24. Reseñan documentos de JP Morgan y Moody's. JP Morgan, un banco de inversión central, y Moody's es una calificadora de riesgos. Los informes son clarísimos. Los dos coinciden en que las reservas siguen cayendo y no hay parate visible. En el punto 2 en que coinciden, no es nada seguro que el FMI apruebe el desembolso de 5.400 millones. Y una de las dos, Moody's. Porque Moody's está advirtiendo, estoy viendo el documento que usted hace referencia, a ver más salida de depósitos y analiza un escenario de posibles nuevas medidas que endurezcan el control de cambio. ¿Es correcto? Un hueco que mencionan las dos firmas es el de, la sangría de depósitos en dólares de los bancos, ¿no? De los bancos locales, que implican sangría de reservas. Pero no mencionan, esto no es curioso, no mencionan el contado con liqui, que es una de las vías grandes abiertas. Ese es un canal de fuga, claro, ese es un canal de fuga terrible. Pero ¿por qué no lo mencionan? Porque para estas instituciones beneméritas externas tiene que seguir la joda, claro. Es sine qua non, ¿no? Es impensable terminar con eso, o por lo menos terminar voluntariamente. Perdón, estamos hablando con Jorge Gallero. Hoy relatábamos precisamente, fíjense que sobre la base de lo que es este modo
este novísimo modo de especulación, el rublo, cuando le pusieron de alguna manera algún tipo, digamos, de dosificación, automáticamente explota el mercado, digamos, o sea, se mueve sensiblemente el mercado de la divisa e inclusive permite drenaje de reservas. O sea, lo que ha sucedido hasta ahora a uno le permitía sospechar de que este modo de control era bastante simulado porque los grandes capitales o los tiempos para salir para aquellos fondos, lo decíamos el otro día con el amigo Horacio Robelli, que han perdido mucha plata, puedan seguir drenando de Argentina en lugares más seguros. Claro, digamos, la fuga mayorista se sigue asegurando vía el contado con liqui. Claro. Claro. Que el público lo sabe, es un modo por el cual alguien aquí, vía bonos que cotizan en Buenos Aires y en Nueva York, vía compra y venta de bonos, poniendo pesos acá se hace dólares en Nueva York. Claro, correcto. La mejor prueba de que está teniendo mucha presión esa vía es como saltó el dólar del contado con liqui, que se alejó del paralelo, la brecha, está muy arriba. 69 pesos, el dólar fuga 69 pesos. Aquí hay un flujo mayorista y en el minorista hay una circunstancia, es de detalle a esta altura del momento. No se exige ninguna comprobación a quien va a comprar los $10.000 de que esté al día con la FIP, que no tengan ningún problema de evasión. No se le piden papeles de cumplimiento tributarios. O sea, la evasión está abierta, la evasión de divisas, para la redundancia, está abierta a los evasores tributarios internos. Claro. Eso es un escándalo mundial. Eso no existe en ningún país del mundo. Esto muestra el carácter del gobierno que tenemos. Está claro. No habría que dar ningún detalle más para explicar afuera la vergüenza de lo que estamos viviendo que dar este detalle. No puedo hablar con suficiente tranquilidad. Usted me no, pero lo entiendo, porque sé que usted tiene contactos internacionales también. Mi especialidad es la fiscal, por eso tampoco puedo verlo esto desapasionadamente. Obviamente, esto que estoy planteando recién tampoco lo mencionan en los informes, porque no importa para ellos, no importa ni que siga abierto el contado por liqui, aparentemente, para estas instituciones beneméritas, ni que se esté habilitando la evasión de dinero fugado del fisco. El informe de JP Morgan habla con naturalidad del reperfilamiento. Es un eufemismo que está encubriendo default y reestructuración inevitable. Ahora, mi pregunta es esta, Jorge Gallero. ¿Y el silencio de la posible alternancia? Me refiero, porque esto que usted ve, debo presumir, y usted lo sabrá mejor que nadie, de que esta información la está manejando también el equipo de Alberto Fernández, que seguramente va a ser el próximo presidente de la República Argentina. Por supuesto, pero en las reuniones que ellos han tenido con el fondo, los asesores de Económico Fernández han sido claros respecto de que está bien, de que las medidas que hay que tomar son responsabilidad del gobierno actual y que deben ser consistentes y completas y que son insuficientes. Eso se ha transmitido. Y desde el Congreso se ha señalado que no manden ningún proyecto de ley de reestructuración berreta insostenible porque no va a tener andamiento. No, por supuesto. Pero falta algo central y me parece que tiene que ver con lo que usted me plantea. Falta que el Congreso tome reales cartas en el asunto y asuma de una vez la responsabilidad que no asume desde 1983, la responsabilidad constitucional de controlar el endeudamiento externo. Autorizarlo primero con pautas claras y controlarlo después, permanentemente. El Congreso no está activo en esto, está simplemente señalando pasivamente a nivel de una mayoría, creo. Circunstancial por este tiempo. Circunstancial, simple, digamos. Hay una mayoría que estaría dispuesta a bloquear una iniciativa del Ejecutivo que no sea razonable, pero no asume activamente su responsabilidad. Y debería empezar haciéndolo desde la Comisión de Control del Endeudamiento Externo que existe. Sí. Y que hace pocos meses brindó el lamentable espectáculo de protegerlo a Caputo. El senador Mayans. Lo encubrió y le permitió la salida sin rendir el examen que tenía que rendir. Y el senador Mayans sigue siendo el titular de esa comisión. Entonces, acá hay una inconsistencia institucional política elemental. A mi juicio, habría que empezar, para dar una señal de que se tomó conciencia de en qué punto terminal estamos y que hay que empezar a proceder distinto, la señal de mínima es reemplazarlo al senador Mayans.
lo recuerdo. Entonces, eso habría que empezar por eso. ¿Por dónde habría que seguir? Bueno, de mínima el presupuesto ya está llegando al Congreso. Claro, está bien. No bloquear todo lo que tenga que ver con endeudamiento por la vía presupuestaria. Absolutamente indispensable el modificar la ley de administración financiera para que se termine con la delegación al Poder Ejecutivo Nacional del endeudamiento externo, que la instituyó Cavallo al principio de los 90. Entonces los pasos serían, en la discusión del presupuesto que está llegando al Congreso, bloquear todo tema que tenga que ver con deuda, porque este gobierno no tiene ya la legitimidad para proponer un plan de deuda para el año que viene. ¿Me explico? Yo diría estas tres cosas de mínima y se me olvidan algunas otras, porque habría que cambiar varias cosas, que son todas leyes, ¿no? Simplemente para cumplir con la Constitución. Ineludible y urgente es de terminar desde el Congreso con las arbitrariedades del Poder Ejecutivo en materia de endeudamiento. Si no damos ese giro histórico, vamos a repetir esto de los ciclos terribles que estamos repitiendo desde el 83. Yo esto lo tengo escrito. No sé. El año pasado en el Cohete a la Luna, en una nota sobre el Día de la Independencia, en la que me concentré en el tema del endeudamiento y la vergüenza esta histórica que he mencionado, de que desde que restablecimos la democracia estamos en la permanente inconstitucionalidad en materia de deuda, y esto es lo que permite el desastre en que estamos inmersos. Todo en nombre de la urgencia, como siempre, usted lo sabe. Sí, todo en nombre de la urgencia, para dejarle algo en claro a los oyentes, ¿no?